El ser humano es la única especie biológica creadora de cultura, pero no solo la crea, sino que la mantiene, transmite y perpetúa. Es decir, la cultura es el trabajo específico de la humanidad y entendemos por cultura cuanto el ser humano ha creado por sí mismo, consciente e inconscientemente. Palabras basadas en el pensamiento de Isaac Felipe Azofeifa. Producciones Indira presenta Echando Pa'lante con Ñoran Tenor, la revista radiofónica de Costa Rica. Echando Pa'lante con Ñoran Tenor, Una visión ampliada de los frutos del quehacer humano. Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. Historia, ciencias, filosofía, Política, misticismo, realidad, folclor, tertulia, humorismo, radioteatro, música, entretenimiento. Dirección, conducción y producción general, Marco Francisco Soto Ramírez, cultor popular costarricense. Acompáñenos y descubramos juntos la riqueza cultural de nuestra nación y del mundo. Eso y mucho más, escúchelo en Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango. Limón es verde guatusi, rojo mandinga sabor pambón. Limón es verde guatusi, rojo mandinga sabor pambón. Está metido en el swamp, que solo al negro respetó, como no. Está metido en el swamp, que solo al negro respetó. Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango. Mi nana me dio leche blanca de sus tetas negras, limón. Mi nana me dio leche blanca de sus tetas negras, limón. Y me durmió con su canto, tajomellano, limón. Y me durmió con su canto, tajomellano, limón. Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango. Mi tata me heredó su torso desnudo y prieto, limón. Mi tata me heredó su torso desnudo y prieto, limón. Sus columnas su pemba es azúcar, limón. Sus columnas su pemba es azúcar, limón. Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango. Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango. Limón es verde guatusi, rojo mandinga sabor pambón.
Limón es verde, guatusi, rojo, mandinga, sabor pambón. Está metido en el son que solo al negro respetó. Bueno, está metido en el son que solo al negro respetó. Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, Congolí Shango, 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 Chambaya, Congolí, Shango, Salud, amiga, amigo de su programa Echando Pa'lante con Yo. Les recibíamos en esta tarde con ese alegre calipso Congolí Changó, con letra del doctor Abel Pacheco de la Espriela, expresidente de la República, y música del cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy. Como siempre, les saluda su anfitrión, Antenor Sempronio Patroclos y Devoto Timoteo de la Mercedes de la Caridad del Cobre del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora del Sagrado Retiro Agüero Ramírez, prometiéndoles un programa muy interesante que vamos a dedicárselo a la provincia de Limón y a ese género musical muy particular de ella, que es el calipso. Gracias al Altísimo por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra, y vayamos a lo que vinimos. Consejos para una vida feliz. Camina 10 a 30 minutos todos los días y mientras caminas, sonríe. Siéntate en silencio al menos durante 10 minutos cada día. Vive con las 3 E: energía, entusiasmo, empatía, y las 3 F: fe, familia, amigos. Rasgos de la cultura popular costarricense. La provincia de Limón y el calipso. La República de Costa Rica forma parte de los países del Istmo Centroamericano. Limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Cuenta con una superficie de 51.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Limón está situada en la región atlántica y abarca un área de 9.221 kilómetros cuadrados. Es la región menos poblada del país, con un 6,33% del total. El aislamiento de los centros importantes del país, el clima tropical húmedo, típico de las regiones caribeñas, que determina importantes problemas de instalación y adaptación, y las particularidades geográficas del territorio, rico en pantanos, lagunas, zonas selváticas y grandes ríos, han obstaculizado el desarrollo de sistemas de comunicaciones eficientes. La capital de la provincia es la ciudad de Puerto Limón, el más importante puerto de Costa Rica. En septiembre de 1502, durante su cuarto viaje a América, Cristóbal Colón desembarcó en la isla Cariay o Cariari, sobre la costa atlántica de Costa Rica, en las proximidades del actual Puerto Limón. La región estaba habitada entonces por distintos grupos de indígenas y durante mucho tiempo permaneció aislada del proceso de colonización española. Echando Pa'lante con Yoran Tenor. Durante el siglo XVII los españoles comenzaron a producir cacao en la región, sirviéndose para ello de la mano de obra de esclavos negros africanos y de aborígenes locales. Algunos grupos de afrocaribeños procedentes de las islas vecinas se establecieron en la zona a comienzos del siglo XIX y se dedicaron al comercio de coco, aceite, yuca, banano y cacao. En la segunda mitad del siglo antepasado, comenzaron los trabajos para la construcción del ferrocarril al Atlántico, que uniría el centro del país con el mar Caribe, con el objeto de consentir el transporte del café, principal producto de exportación.
La empresa, financiada por el Imperio Británico, estuvo a cargo de una sociedad norteamericana que utilizó como mano de obra a inmigrantes de varias nacionalidades, entre ellos antillanos, chinos, italianos, etc. El núcleo más consistente era el de los negros jamaicanos que, una vez terminada la construcción del ferrocarril, se trasladaron a las plantaciones de banano de la región de Limón. Este grupo étnico no se identificaba, sin embargo, con la cultura dominante costarricense, pues profesaba una religión diversa, protestantismo, y hablaba un idioma que no era el castellano, en este caso el inglés. Los más ricos enviaban a sus hijos a las escuelas privadas, donde se utilizaban textos en inglés traídos de Jamaica. Los afrocaribeños conservaban altivamente sus propias costumbres y seguían considerándose súbditos del Imperio Británico. Esta situación perduró hasta la mitad del siglo anterior, cuando por primera vez fue concedida la ciudadanía costarricense a los negros nacidos en territorio nacional. A partir de ese momento comenzó a desarrollarse un proceso de progresiva integración de este grupo en la cultura nacional, proceso que continúa actualmente. En la provincia de Limón viven hoy distintos grupos étnicos: criollos, mulatos, chinos, hebreos, libaneses, entre otros. El grupo afrocaribeño, a pesar de la continua emigración hacia los Estados Unidos y hacia el interior del país, sigue siendo mayoría, esto es, 1/3 de la población total de la región. Echando pa'lante con Lloran Tenor. Este grupo se ha establecido a través de los años en los pueblos de la costa atlántica y a lo largo del trazado de la línea ferroviaria. En su cultura conviven elementos característicos del mundo occidental con formas y comportamientos típicamente africanos. Una de las manifestaciones más interesantes de la cultura afrolimonense es el carnaval. Si bien su ingreso en la vida de la comunidad local con los elementos que hoy lo caracterizan es relativamente reciente, propiamente de la década de los años 1950. El carnaval ha adquirido rápidamente fama en Costa Rica y en el extranjero, a juzgar por los numerosos turistas que cada año, en octubre, mes en el que se desarrolla la fiesta, llegan a la región. Lamentablemente, la presencia cada vez más consistente de la industria turística en la organización del carnaval está determinando un progresivo cambio en los contenidos y formas originarias de la fiesta. En la actualidad, la música que acompaña las danzas durante todo el periodo de festejos es tanto la que producen los tradicionales grupos de intérpretes de calipsos como la que difunden las radios locales, entre ellas salsa, samba, rock, etc. Echando pa'lante con Lloran Tenor. Maldito zancudo de Venezuela radicó en Colombia, saltó por Panamá, llegó a Costa Rica, picó mi mamá, me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí. El calipso. El calipso es un género musical que se ha desarrollado en Limón, siendo originario de las islas del Caribe y en particular de la isla de Trinidad, que ha obtenido enorme éxito a través de versiones discográficas y elaboraciones comerciales. Las primeras grabaciones en disco fueron efectuadas por la RCA Víctor en 1914, Discos Columbia en 1925 y la OK entre 1927 y 1928. Sobre la etimología de la palabra calipso se han elaborado muchas hipótesis. Edric Honor sostiene que dicho término proviene de la palabra africana kaiso, que significa capaz,
con la cual los auditores de calipso manifestaban su aprobación. Los estudios efectuados hasta hoy sobre las lenguas africanas no han verificado todavía, sin embargo, la presencia de este término. El calipso afrolimonense, los textos de las canciones. En los calipsos el texto es de fundamental importancia. A menudo se crean nuevos versos sobre melodías ya conocidas. Cada cantor cuenta con un repertorio de temas musicales típicos del repertorio tradicional que utiliza para improvisar y componer nuevas canciones. Para ello se basa en alguno de los temas propios, episodios de actualidad, problemas de la vida social y política, experiencias autobiográficas, historias de vida, etc. Una de las características típicas del calipso afrolimonense es la lengua utilizada en las canciones. Los cantores usan el criollo local, que es una mezcla de inglés con español y con algunas lenguas de África Occidental. Esta estructura idiomática se enriquece mediante el uso de vocablos y expresiones verbales propias del calipso, cuyo significado es intraducible para quien sea ajeno a este particular microcosmos cultural. Algunas veces el cantor inventa nuevos vocablos a los que confiere peculiares valores semánticos. En otras ocasiones, en cambio, utiliza palabras inventadas simplemente en función de la sonoridad que poseen y que pueden otorgar a la canción. La estructura poética más usada es la cuarteta, compuesta generalmente por versos irregulares. El estribillo de las canciones está a menudo compuesto por la repetición de palabras particulares o de pequeños versos que generalmente coinciden con el título de la canción. Los instrumentos. La voz de Papatún dice así. Los instrumentos presentes en el calipso limonense por lo general son idiófonos como maracas o sonajeros de calabaza, sheki sheki, sonajeros de lata, güiro, instrumento de raspado, cencerro, campana de madera, la campana doble de percusión externa, membranófonos como tumbas o congas, redoblante militar, tambores, bombos, timbaletas y cordófonos como la guitarra, el ukulele, que es una guitarrita de 4 cuerdas, así como aerófonos como la armónica y el silbato. Así hemos compartido con ustedes información relacionada con la provincia de Limón y el calipso, el género musical originario de las islas del Caribe que identifica plenamente a dicha provincia. Fuente consultada: álbum musical titulado Calipsos, música popular afrolimonense, una investigación de Enrique Cámara y Ambrogio Esparaña, del Ministerio de Cultura italiano. Echando pa'lante con Ñoran Tenor, la revista radiofónica de Costa Rica. Everybody has his own opinion. Some may be right and some may be wrong, but Kalalu, everybody love. Kalalu me say everybody love. Eat it in the morning and you eat it in the night, and you eat it when you feel like you go lose your sight. I say Kalalu, everybody love. Kalalu, me turku love. Kalalu me say everybody love. Eat it in the morning and you eat it in the day, and you eat it when you feel like you go break away. Me say Kalalu, everybody. Walter Ferguson Kalalu, me turku es un intérprete y compositor de calipsos, panameño de nacimiento pero nacionalizado costarricense, conocido como Gavit. Nació en Guavito, Panamá, el 7 de mayo de 1919, pero pronto adoptó la nacionalidad costarricense. Toda su niñez la vivió en Cahuita, una aldea de pescadores de la provincia de Limón que lo reclama como hijo ilustre.
Yo soy Walter Ferguson de Costa Rica, un calipsero que tengo mis años aquí en Cahuita cantando calipso y la gente siempre tiene un gran aprecio para mí. Ferguson es el autor de Calalú, Carnaval Day y muchos otros calipsos en los cuales retrata la vida de las aldeas de la vertiente caribe costarricense con una combinación de humor y tragedia. Durante la mayor parte de su vida, Gavit se dedicó a interpretar su música sin salir casi nunca de su pueblo y valiéndose solamente de una guitarra. Tal fue la admiración que causó en los músicos del Valle Central la sencillez y el poder de su interpretación, que alentó una corriente de renovación del calipso limonense entre los músicos urbanos y gracias a la influencia que ha tenido en otros músicos costarricenses como Manuel Monestel y la banda Canto América, que ha ayudado a mantener viva la esencia del calipso en nuestro país. Echando pa'lante con Llorante. Mucha gente me pregunta qué es el calipso, pero yo no puedo decir. Bueno, el calipso habla de todas cosas. Si para dar apoyo a uno, le da. Y para difamar a uno también. Bueno, desde que yo era pequeño yo me gusta la música. Me gusta y hay veces yo recuerdo cuando yo era pequeño y había en esa casa un edificio grande, cuando hay baile mi mamá no me deja salir, pero yo no duermo, yo me siento así para oír la música. Hay veces cuando yo me cae durmiendo es cuando termina la música. Yo me gusta mucho. Everybody running to the carnival, I say, believe me. Everybody running to this weekend carnival day. Mención aparte merece la particular forma en que Walter Ferguson ha grabado sus composiciones a lo largo de toda su vida. En Cahuita es fama que él mismo se grababa en casetes y en condiciones rústicas para luego vender las cintas a los turistas nacionales y extranjeros que visitaban Cahuita con la idea de conocer al músico legendario de Limón. La historia transcurrió sin cambios hasta la década de los años 1970, en que decidió retirarse de la música, ejecutando desde entonces ocasionales composiciones, pero sin volver a presentarse con la frecuencia y la actividad del pasado. Hubo que esperar hasta la década de los años 1980 para que apareciera una grabación en acetato titulada Calipsos del Caribe de Costa Rica, en la cual se recogían algunos de sus temas más famosos. Sin embargo, no fue sino hasta el advenimiento de la compañía discográfica costarricense Papaya Music que se le dio la oportunidad a Walter Ferguson de grabar su primer disco compacto. Echando pa'lante con Llorante. El primer problema que se le presentó al equipo productor del disco fue que Mr. Gavit no tenía la menor idea de desplazarse hasta San José para emprender la grabación del disco, de modo tal que el equipo de grabación debió trasladarse hasta Cahuita, específicamente hasta el pequeño hotel que su familia posee a la entrada del Parque Nacional Cahuita, en donde los sonidistas debieron forrar una habitación con colchones y alfombras para aislar el sonido de las loras y los perros que había en la casa y elevar la temperatura ambiente de modo que se pudieran aislar los sonidos de su voz y su guitarra. Finalmente, su trabajo valorado y rescatado, pues con la publicación de Babylon, la obra de Ferguson se convirtió en un suceso nacional e internacional, no solo por sus ingeniosas letras, sino por las sui generis condiciones en que el álbum fue grabado. Walter Ferguson ya era una especie de mito en el Caribe costarricense antes de la publicación de Babylon, pero con la aparición de este disco y de su segundo álbum, Dr. Bombudí, su estatura musical lo ha sacado del olvido, del mito, para convertirlo otra vez en un calypsonian. Walter Ferguson, el caballero del calipso afrolimonense. Fuentes consultadas para elaborar esta nota: Wikipedia, la Enciclopedia Libre, periódico La Nación, y escuchamos música de Walter Ferguson
asimismo del grupo Calypso Jazz Band. Everybody running to the carnival, I sing. Everybody running to the carnival, I sing. La frase del día. Es fácil cambiar el curso de los ríos y las montañas, pero difícil cambiar la naturaleza del ser humano. Proverbio chino. Y de ahí, amiga y amigo, estamos llegando al final de esta audición de su programa Echando Pa'lante con Yo. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos agradeciéndole su grata compañía. Producciones Indira presentó Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. la revista radiofónica de Costa Rica. Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. Una visión ampliada de los frutos del quehacer humano. Echando Pa'lante con Ñoran Tenor. Dirección, conducción y producción general, Marco Francisco Soto Ramírez, cultor popular costarricense. Acompáñenos y descubramos juntos la riqueza cultural de nuestra nación y del mundo. Eso y mucho más, escúchelo en Echando Pa'lante con Ñoran Tenor.